para calzar los flujos de fondos. ¿Por qué? Porque si yo liberara todos esos fondos todos juntos, van y coyunturalmente me generan un aumento de demanda de divisas muy profundo, eso me puede hacer saltar el tipo de cambio violentamente, me hace caer la demanda de dinero y me gatilla una hiper. Entonces, hasta que no termino de arreglar el problema de los stocks, no puedo abrir el cepo. Pero fíjate esto, nosotros hicimos un sinceramiento del tipo de cambio y lo llevamos a un nivel corregido por impuesto país que daba el tipo de cambio de mercado. Si hay un tipo de cambio de mercado. Y la brecha, y no hay brecha, ese es un dato no menor. Sí. Explico esto ¿por qué? Porque cuando nosotros, esto lo hicimos en el Hotel Libertador, donde mi amigo Santiago Abascal me vino a saludar y felicitarme, entre otros amigos también que vinieron, y estábamos con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central y otros miembros del equipo, y yo, o sea, y el consenso, digo, para que sepan también lo chanta que son muchos economistas argentinos, decían que había que poner el tipo de cambio en 600. Y tenían una hipótesis de que si salía bien, la inflación era más alta que la que hemos tenido. Y son lo mismo que ahora hablan de atraso cambiario. Nosotros, digo, concretamente esa decisión, digo, la tomé yo. Yo le dije al ministro Caputo, pongamos el tipo de cambio en algo que quede similar al mercado. Porque eso lo que va a hacer era achicar el exceso de demanda de divisas, nos achicaba los otros excesos de oferta y por ende el sufrimiento en actividad y empleo va a ser más bajo. Digo, lo cual nos dijeron de todo. Y entonces, si vos te fijas, nosotros ya estamos terminando de eliminar todos los factores de emisión endógena. Ya de hecho estamos avanzando en un acuerdo con los bancos para eliminar el tema de los puts. Ya eliminamos un tercio de los remunerados, ya bajamos en más de un 80% el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, y ya estamos haciendo, y ya también estamos casi por la mitad de los dividendos, al margen de que arreglamos la CIR y todos los otros temas que arreglamos. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de sanear el Banco Central, digamos, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco, no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre. Y esta es la parte interesante de cara al futuro que vos me estás preguntando. Nosotros vamos a mandar una ley donde esté prohibido emitir dinero, o sea, que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características. Entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado de eso? Una vez que nosotros hacemos esa apertura del cepo, ya no se puede emitir más dinero. Al no emitirse más dinero, los consecuentes aumentos de la demanda de dinero, si la economía empieza a crecer y empieza a recomponer el sendero intertemporal de consumo y demanda más dinero, esa monetización se va a hacer endógenamente por la gente trayendo sus monedas extranjeras adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que va a haber competencia de monedas y la gente va a determinar en qué moneda la quiere hacer, pero si vos te fijás, en una economía que se expande con más demanda de dinero, que va a implicar mayor cantidad de dinero y que lo va a traer los individuos como moneda extranjera, la que ustedes quieran, supongo que fuera dólar, para simplificarlo. Entonces van a haber más dólares dando vuelta a la economía y la cantidad de pesos sigue siendo la misma. Por lo tanto, en un momento, digo, la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos que cerrar el Banco Central. Pero se cerrará. Se va a eliminar. Entonces, ahora estamos, digamos, en la fase de estabilización del paciente, que no es poca cosa, porque era un paciente terminal, absolutamente terminal, y además un paciente que ya había pasado muchas veces por este trance y siempre decepcionando a los mercados internacionales, a los ahorradores internos, es decir, siempre ha salido mal. Y ahora hay una perspectiva de que salga bien y de que salga con credibilidad y con las cosas bien hechas. Ahí tenés un punto muy fuerte lo que estás haciendo. Nosotros cuando asumimos el riesgo país era 2.900. Hoy es 1.200, es decir, los bonos cotizaban $18, hoy cotizan 60. Parece que hicimos algo. Algo en lo que confían los inversores. Ahora mismo decías que Argentina está atravesando, que ya ha tocado suelo, pero está justamente el ajuste necesario para sanear el sector público y el Banco Central ha generado marzo, principios de abril, un parón de actividad. Ahora, digamos que empieza, según decías, a volver a reflotar la actividad. Pero claro, esto es la fase de estabilización. Y tú siempre haces hincapié en el horizonte. Dices, mi horizonte, lo dijiste en una entrevista, mi horizonte es Rothbard, mi horizonte es OPE. ¿Cómo ves el horizonte o cómo te planteas? Obviamente, tú tienes un mandato de 4 años, pero
¿Qué planeas o qué prevés para el más largo plazo una vez superado esta fase crítica de estabilización, que no es poca cosa? Ok. Primero, y esto es un tema trivial para nosotros, pero digamos no trivial para el público en general. Nosotros, cuando hacemos el ajuste, la única chance que había era de shock, digo, al margen de que nosotros... Primero, la evidencia empírica en Argentina muestra que todos los planes de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos y exitosos, y todos los gradualistas terminaron mal. Pero además, para hacer gradualismo hay que tener financiamiento. Digo, tampoco lo teníamos. Así que tampoco, digamos, o sea, yo soy enamorado del shock, pero tampoco había otra alternativa. Así que tampoco, digamos, no me voy a hacer el agrandado ahí porque tampoco tenía la otra. Así que estaba bailando con la que quería. Digo, bueno, el orden espontáneo, me jugó a favor. Gracias, papá, Adam Smith. Saliendo de eso, entonces, ¿qué pasa? Ese aumento del ahorro en un país con credibilidad cero, reputación horrible, era obvio que ese aumento del ahorro no iba a tener contrapartida de inversión y, consecuentemente, eso generó un derrumbe en el mercado de bienes y es la recesión, digamos, que uno empieza, que son los números del primer trimestre de la economía argentina. Digo, eso era cantado. De hecho, yo el día que asumo, a la gente le digo, no hay plata, va a doler, digamos, vamos a hacer esto. Digo, cosa que nadie creía que lo iba a hacer. Lo dije en campaña, lo dije el día que asumí y después lo hicimos. Y no solo eso, sino que el punto es, como muy bien decís, Juan Ramón, es que, digamos, tocamos piso, porque hay un montón de indicadores adelantados que muestran que tocamos piso. Entonces, ¿cómo va a venir la recuperación ahora y cómo esto después se enlaza con el largo plazo? En lo que tiene que ver con el corto plazo, digo, vos tuviste la contracción de demanda, digamos, entonces tiene que ver con la recuperación de la demanda. La recuperación de la demanda se está viendo, por ejemplo, en la recuperación de los salarios reales, digo, con los salarios ganándoles a la inflación, con los salarios ganándole fuerte a lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y productos que tienen que ver con el hogar, con las jubilaciones ganándole a la inflación, porque como ajustan por inflación rezagada y la inflación a la baja, por lo tanto está también mejorando eso. Entonces, eso es un componente, digamos, que va a recomponer. Después, otro componente que empieza a recomponer es el tema de la inversión. Aun cuando no hiciéramos reformas estructurales, el saqueo del populismo, o sea, 20 años de populismo consumiendo el capital, eso lo que hizo es que al destrozar el capital, la productividad marginal del capital es muy alta. Es decir, los retornos reales, si ustedes lo quieren ver en términos de inversores, la TIR del flujo de fondo de la firma, ¿sí?, que es la que tienen que mapear contra el WACC, es enorme. Por lo tanto, digamos, o sea, hay oportunidades de inversión, aun cuando no hiciéramos nada. Y después hay otro elemento más, que es un impulsor de crecimiento hacia adelante, es que si nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, esos recursos que se llevaba el fisco para financiar a los parásitos, ahora va camino a financiar al sector privado. De hecho, de estar discutiendo la posibilidad de una hiperinflación en el mes de diciembre, hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años. Parece que algo cambió. Entonces, explícalo porque aquí probablemente mucha gente no lo sepa. En Argentina no había créditos hipotecarios. No, y de hecho el crédito al sector privado no financiero es 4 puntos del PBI, cuando cualquier país con niveles 60, mediocres... 70, sí. A familias y empresas 120. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo esta recomposición y después nosotros hemos, para que se den una idea, la reforma más grande de la historia argentina la hizo Menem, y esa reforma... Esa ley era un quinto de lo que es nuestra ley bases. Es decir, nuestra ley base es 5 veces más grande y además, no solo eso, sino que el DNU son 300 y pico. Nosotros mandamos cerca de 1000 reformas estructurales. Así, de la nada. En 2 semanas. En 2 semanas. Y les voy a decir algo. Van a tardar más o menos, pero van a salir. Y se vienen 3000 más.